Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Luis Escatriel Cuenca. Acá estamos en el ciclo de entrevistas donde vamos a entrevistar en el día de hoy a César Imbelone, que es uno de los historiadores, uno de los más respetados eh, escritores también dentro de lo que es toda la historia de los templarios, la verdad. Bueno, ya ahora se va a empezar a unir gente, seguramente bueno, van a empezar a estar ya todos preparados para, bueno, para esperar lo que va a ser ahora la entrevista con César. Recién hace un rato estuvimos charlando, así que bueno, él ahora se está acomodando. Cuando ya vea que ingresa, bueno, ya le voy a enviar la invitación para compartir pantalla. Y vamos a estar charlando, bueno, un poco de todo lo que es la historia de los templarios, la verdad, que es muy nutritiva, que él, bueno, es un especialista enorme, enorme, dentro de lo que tiene que ver con los templarios. Vamos a ver si le vamos a enviar ahora la invitación. Yo sé que él igual está ahora eh, intentando acomodarse, está intentando eh, realizar algunas tareas, así que bueno, ya vamos a estar charlando ahora dentro de poquito. Bueno, le dejamos también, ahí está, ya está ingresado César, así que bueno, ahora le vamos a enviar la invitación. Hay que aceptar, la acabo de enviar, así que ahora se va a compartir pantalla. A ver si ahora aparece. Se compartió. Vamos a esperar. A ver si me escucha, a ver si nos podemos conectar. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Esperen, lo voy a sacar acá y vamos a otra vez a ver. Este, darle a, vamos a mandarle de nuevo acá a César. Ahí te envío de nuevo, César, la invitación. A ver, y ya se conecta. A ver ahora. Ahí está. Ahí se conectó. ¿Me escuchás, César? Hola, ¿cómo estás? Sí, ahora te veo bien. Ahora te veo bien. Ah, excelente. Excelente, excelente. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Agradecido, contento por este contacto. Siempre es muy lindo poder hablar de estos temas que a veces en este mundo que loco que estamos viviendo en este último año, tener la posibilidad de hacerle un pequeño reseteo a la cabeza y tener temas de conversación de otros temas que no sea coronavirus, realmente es como una caricia al alma, ¿no? O sea, Es verdad, es verdad. sí, sí, la verdad que te agradezco mucho la oportunidad que a mí también, ¿no? Me apasiona y que también me saca un poco de la vorágine diaria y está bueno, ¿no? La verdad que estamos cansados ya de prender la tele y ver cómo sale sangre del televisor, entonces, bueno, está bueno tener un ratito para otras cosas. Es excelente, la verdad, bueno, un honor tener a un especialista en lo que es la historia de los templarios, si bien también en todo lo que tiene que ver a lo largo y ancho del mundo, también en Argentina es un caso especial, porque obviamente hay mucha gente que aparte se pregunta cómo hay templarios en Argentina, se han visto informes y demás, pero bueno, cuando uno va a las fuentes de lo que usted escribe, la verdad que digamos como que se le abre la O cabeza a sea, uno porque empieza a ver cosas que por ahí no están bien dadas, digamos. Aparte de que también le digo, déjeme decirle que le envidio el fondo, la verdad que es bastante, bastante bello, la pequeña biblioteca. Bueno, ahí tenés, a ver si te puedo hacer un pequeño pantallazo, porque es solamente un pedacito de una Qué gran belleza. colección. Eh, bueno, es como el pequeño rincón en el mundo cuando estoy por acá, por Argentina, ¿no? Ahora, A ver. con eso, cómo no ponerse a escribir, la verdad, porque con todo eso, cuando te das vuelta, te empieza a surgir todo, ¿no? Sí, aparte hay cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, acá, ¿ves? Ahí Ujú, tengo una pequeña imagen. ujú, Es la cabeza de lo que había sido una estatua. Esa la traje del Valle de los Reyes de Egipto. O sea, es una pieza que tiene más de 2500 años. ujú, Eh, la adquirí allá por 1997, 98. ujú. Y también, ¿no? Recorriendo siempre el mundo, tratando de ir a las fuentes y no solamente quedarse, bueno, la calidad de uno de escritor y de historiador,
lo interesante es la oportunidad de cuando uno escribe sobre algo, poder ir in situ en a las fuentes, ¿no? Y no quedarse solamente con la información que siempre es bienvenida de otros autores. Y en mi Ujú, caso siempre me gustó buscar la fuente histórica, ¿no? De la ujú, antropológica, la arqueológica, y no ujú, escribir sobre una novela, ¿no? No agarrar un tema, por ejemplo, de los templarios y ujú, escribir una novela de lo que por ahí para mí se me ocurría con dos personajes. Un poco lo que hizo History Channel con la caída de los ujú, templarios, con Nightfall. ujú, Históricamente es una aberración la serie, o sea, puede estar muy interesante, muy entretenida, pero si uno cree que los templarios tuvieron algo que ver con esa historia, ujú, bueno, lamentablemente le hace muy mala fama a los templarios y que ha sido una constante en Hollywood en las últimas décadas, ¿no? Todo lo que ya estaba relacionado con las cruzadas, los templarios siempre eran los malos, ¿no? ujú, Y era todo lo contrario. Después, si querés, abordamos un poquito ese tema. No quiero hacer un monólogo porque a mí me encanta, ujú, me apasionan estos temas y realmente quiero compartir contigo un poco también de este lado, ujú. ver cómo el periodismo ve a los templarios también, ¿no? Porque también en la calidad de las preguntas uno también se da cuenta la profundidad de los temas en distintas sociedades y las distintas culturas. Me parece súper Ujú. interesante. Ahora, claro, usted hablaba, bueno, yo vi esa serie en donde decían la caída de los templarios, por ejemplo, pero cuando uno escucha la palabra la caída, y después ve que está la Orden del Temple y las distintas, trabajos que hacen, por ejemplo, yo averiguaba mucho de que hoy en día, por ejemplo, hay prioratos que trabajan hasta por el bien de la sociedad desde el Ujú, lado del cristianismo, lo ujú. cual es muy importante aparte, porque la verdad es de la ayuda y demás, y que no es muy visibilizado, porque obviamente, como decís vos, disculpame que te tuteé, No, este, me parece perfecto, sí, es mucho más ameno. Bueno, básicamente hay que plantear una situación que a veces es un poco, hasta a mí como historiador, me es un poco caprichosa y no quiero prejuzgar a nadie en lo más mínimo, pero cuando se habla de cuestiones históricas, hay que hablar con bases históricas. exacto. El mundo tiene reconocidas aproximadamente más de 1.500 asociaciones neotemplarias. ¿Qué significa neo? Nuevos Ujú, templarios. Los templarios del siglo XX, del siglo XXI. ujú, Todos estos grupos son grupos que en definitiva no son templarios. Simplemente ujú, lo que hacen es tomar la historia de la orden y representarla de alguna forma bajo alguna actividad. Entonces se nuclean bajo los ujú, gobiernos como fue una fundación, como una ONG, como un simple grupo, y lo cual está muy bien. Algunos con fines muy loables, ujú, sanos, de vocación de servicio, de ayudar al prójimo, y otros no tanto, donde hay mucha estafa, donde hay gente ujú, que te cobra para ser templario, donde te venden elementos como si fueran antiguos y son elementos comprados como cualquier turista lo puede comprar si va a España o lo compra por internet en cualquier feria, digamos, en cualquier tienda medieval. Y la ujú, gente lamentablemente cree en muchas cosas de esas y y cae en esta estafa. De hecho, hay un personaje, no sé si recordás la serie de History Channel cuando hicieron Templarios en América. ujú, Para no hablar de los personajes, uno de esos personajes tiene muchas denuncias por estafa, casualmente. ujú, Le cobraba $3.000 a las personas, especialmente a los políticos, a gente pudiente, para transformarlos en templarios, $3.000, ¿no? Acá hay un lugar de Sudamérica y desde ahí emigró para México y anda dando vuelta y sigue con su trabajito por ahí. Entonces, nosotros por ahí como historiadores nos vemos en la obligación de poner las cosas en su lugar. La Orden del Temple ujú, es una orden nacida, como todos saben, en la historia oficial, no tiene sentido que hundamos mucho en ello, pero para la gente, para que ujú, lo sepa. La Orden del Temple nace por allá, por fines del 1000. ¿Mm? ujú, Muchos citan, históricamente se cita la orden de su creación en el 1118, pero eso es inexacto. La Orden Temple nace mucho antes. En el 1118 ya los nueve ujú, caballeros, o los nueve más dos, porque hay textos que dicen que eran nueve caballeros que acompañaban a otros dos caballeros, con lo cual podríamos tener un número de 11. ujú, Y ya está hablando de la fecha llegada en su reconocimiento a Jerusalén. Pero hay textos en ujú, Portugal, por ejemplo, que citan a la orden ya en el 1095, en plena formación.
es verdad. Con lo cual, entendemos entonces que entre 1095 y el 18 y el 1118 se funda oficialmente lo que va a ser reconocido como los pobres caballeros de Cristo, y después se le agrega, por una cuestión de usos y costumbres, como cuando llegan a Jerusalén, le asignan un sector que era la caballeriza del antiguo templo de Salomón, del segundo templo, el que destruye el general Tito de Roma allá por el año 66 después de Cristo. Ujú, Lo que hace casualmente son los templarios, son los del templo de Salomón, ¿no? Como para ubicarlos ujú, geográficamente. Pero la orden originalmente, que es la que se mantuvo en Portugal, inclusive después de su supuesta caída, siguió siendo ujú, pobres caballeros de Cristo, y le agregaron después y del templo de Salomón. Eh, Es importante esto saberlo porque cuando vamos a llegar a la etapa de la supuesta destrucción de la orden, vemos que en distintos países ni siquiera cambiaron el nombre. No, algunos países cambiaron el nombre, siguieron funcionando. En otros países fueron incorporados por otras órdenes militares, como fue especialmente la Teutónica y la Orden de Malta, o en su ujú, momento la Orden de San Juan. Pero básicamente en ciertos territorios donde realmente la orden trabajó durante varias décadas en formar el primer país templario, que era Portugal. De hecho se llamaba Portu Grial, o sea, portadores del ujú, Grial. Ese es el verdadero nombre de la República, o sea, cómo iba a nacer Portugal realmente. Los grandes maestres de la orden, como fue Gualdín Páez, forman casualmente la defensa de Portugal y frenan el avance moro en la península, y van creando ujú. distintos fuertes e inclusive crean la ciudad de Tomar, un lugar que les recomiendo a aquel que tenga ganas de conocer la verdadera historia del Temple, un lugar que no puedes pasar desapercibido por visitar, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú, quiero decir con esto? Hay que partir de la base que el neotemplarismo, así como hay una neo-masonería y cada escuela antigua que ha tenido un paso por la historia, ha querido ujú, siempre congraciarse con la Orden del Temple. Todos, en definitiva, terminan siendo templarios. ujú, ¿Por qué? Porque la Orden del Temple es la única orden militar ujú, religiosa de su tiempo que puede ser rastreado sus conocimientos históricos, si querés verlos, inclusive los esotéricos, mucho ujú, más allá del nacimiento de Jesús. ujú, Encontramos conocimientos y rituales templarios que se remontan inclusive al antiguo Egipto. Encontramos ujú, rituales y conocimientos templarios que se remontan a los grandes conocimientos de Asia Menor, y del mundo musulmán inclusive. De hecho, la ujú, Orden del Temple estaba mucho más cerca del mundo musulmán, a contrapartida de lo que dice la historia oficial, inclusive el propio Hollywood con sus películas. ujú, Estaba mucho más cerca del mundo musulmán que del mundo judío. De ujú, hecho, el primer sello de la Orden del Temple es la mezquita de Alcazá, no es el Templo de Salomón ujú, ni el Vaticano, ¿no? Entonces eso ujú, demuestra claramente, y eso que le habían puesto, y del Templo de Salomón. Entonces, volviendo de vuelta a lo mismo, para arrancar una charla histórica, es decir, en el mundo hay 1.400 órdenes neotemplarias reconocidas. ¿Alguna de esas son templarios? No. Son ujú, asociaciones, es gente de buena voluntad que recoge la historia de la Orden del Temple, la recrea, se ujú, viste como tal, pero en definitiva está muy lejos de ser concebida o reconocida como la Orden del Temple. La Orden del Temple, después de 1307, ujú, al 1320 y pico, pasa a ser una sociedad secreta hasta nuestros días. Con lo cual, una sociedad ujú, secreta difícilmente tenga una página de Facebook o esté haciendo donaciones de alimento a la gente carenciada. Que eso está bien, está perfecto, es loable, pero la ujú, gente debe saber que por más que te pongas un manto de la Orden del Temple que lo puedes comprar por internet, digamos, no significa que exista la Orden del Temple o pueda ser llamado templario. Lo que hay son asociaciones, ujú, ONG, fundaciones, clubes de amigos y demás, que sí, que dicen priorato de acá, prior de allá, maestre de acá, templario caballero de allá, pero en realidad eso no tiene absolutamente nada que ver ni con la orden del temple del pasado, ni con la orden del temple actual, que vuelvo a reiterar, se sabe fehacientemente que se ha convertido a lo largo de los siglos en una sociedad secreta o cuasi discreta y que no tiene ninguna actividad pública, ¿no? Entonces, dicho lo dicho, arranquemos con la historia, si querés.
Discúlpeme que le hago otra pregunta. Al día de hoy, ¿se puede decir que todavía existen dentro de lo que es la sociedad secreta y demás, templarios, digamos, órdenes templarias o quienes No, trabajen, órdenes digamos? templarias, no. La Orden Ujú. del La Temple orden, perdón. existe como Ujú, una sociedad secreta, sí, existe hasta nuestros días. ujú. Y Y se desarrolla digamos, básicamente en los territorios de Francia, Portugal, ujú, Inglaterra, Escocia. ujú. Ahora, también el tema de que, bueno, uno se debe imaginar que están con las espadas, con los escudos, pero digamos, hoy en día se encuentran, digamos, vestidos, o se encuentran con los mismos protocolos de antaño, o digamos que hoy en día se han ido contemporaneizando. No, en lo absoluto. La Orden Temple, como una sociedad secreta, mantiene sus rituales Ujú, seguramente en forma habitual y ese tipo de ceremonia es exclusivamente para sus miembros y de puertas abiertas. No, no vas a encontrar, como te decía, en su calidad de ujú, sociedad secreta, puede llegar a tener una línea semipública porque a ujú, veces le interesa sacar a la palestra alguna información y tirarla a la sociedad como para generar algún efecto a nivel global, ujú, eh, pero más allá de eso no se sabe. Lo que sí se sabe es, entonces la pregunta del millón sería si la Orden del Temple, como tal, ¿por qué no sale y dice nosotros somos los verdaderos y el resto son todos impostores? ujú, Primero porque no se los considera, y esto lo he hablado con gente, yo, a ver, para pararme donde corresponde, yo he ujú, tenido la suerte a través de mi actividad empresarial en Europa, ujú, de toparme con gente vinculada a la orden. Y a raíz de mi ujú, trabajo, de los últimos dos libros, he ujú, tenido la suerte, inclusive vía Vaticano, inclusive vía otras fuentes interesantes de la historia, como son este, importantes centros históricos, como por ejemplo la Biblioteca Nacional de Francia, con la cual estuve estudiando bastante, el propio Archivo Vaticano. ujú, Eh, Pude tener acceso a cierta gente vinculada a la orden que me ha dado cierta información privilegiada de donde yo pude generar los libros que he escrito. Libros históricos no novelados, o sea, hechos concretos, y cada hecho concreto que vas a encontrar en mi libro figura la fuente y dónde encontrar ujú, ese elemento fundamental y básico que le da veracidad a la historia. ujú, Entonces, eso es fantástico, por ejemplo, yo te cuento una historia del Arca de la Alianza y ujú, te digo dónde los templarios dejaron esa información, en qué lugar físico geográfico de Francia, que no son lugares ujú, turísticos, y vos podés ujú, encontrar esa información. ¿Cómo llegué yo a esos lugares? Bueno, gracias a estos contactos con la orden, que tuve la suerte de que me habilitaran esa información y a partir de ahí dejarme contar la historia que ellos quisieron que yo cuente. ¿No? En definitiva, el ujú, libro no es una autoría propia mía, sino es una recopilación de hechos históricos a partir de lo que la propia orden del Temple, esa sociedad secreta, esa continuación con el pasado, me ha dado la oportunidad de acceder a esa información. Entonces, ujú, lo, lo que decía, la orden obviamente mantiene sus tradiciones, pero sus ujú, rituales en algunos casos utilizan la vestimenta histórica, pero en la mayoría de los casos son personas normales, reunidos, ujú, evidentemente para generar una agenda global, un objetivo internacional X, ujú, pero que básicamente mantienen esta cuestión de que haya 1.500 organizaciones reconocidas por Internet, por distintos elementos. Esto es una lista que ujú. esgrimió el Vaticano cuando hizo un estudio de cuántas organizaciones neotemplarias existían y más o menos pudo catalogar cerca de 1.500. Entonces, para la orden decís, bueno, pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué la orden no sale y dice nosotros somos los verdaderos y estos son los usurpadores de títulos y honores? Y Ujú, cuando yo hice esa pregunta, lo que me dijeron fue, es que es fantástico. Primero porque hacen bien. Segundo, que mantienen viva la imagen y el recuerdo de la orden. Y tercero, que ujú, nosotros podemos manejarnos por el mundo en forma inadvertida porque pasamos por más de lo mismo. ujú. Y me pareció coherente, me pareció más que coherente.
Ahora, cuando vos afirmás el tema de que por ahí se encuentran mucho más cercanos a lo que es el musulmanismo que al propio judaísmo, porque uno, digamos, ¿no? Gente normal que peca de ignorante como puedo pecar yo, uno dice los caballeros templarios y los ven también como la antítesis a lo que es el musulmanismo, digamos. Bueno, eso es lo que pasa, que es la historia oficial que contó en su momento el Vaticano. El Vaticano Ujú. necesitaba tener un brazo Con los cruzados. armado, Ujú. que eran los cruzados, que era simplemente las cruzadas, básicamente se desarrollaron por una cuestión económica para mantener las rutas comerciales que obviamente Ujú. mantenían la riqueza dentro de lo que era el propio Vaticano. Ujú. Entonces necesitaban una orden que no solamente garantizara el poderío militar, sino el prestigio. Como fíjate Ujú. que la orden encuentra, evidentemente, en sus primeros 9 años, eh, básicamente no es una orden, es un grupo arqueológico, son 9 personas que se dedican exclusivamente a cavar, ¿no? La Ujú. orden del temple, los 9 caballeros que llegan, más allá que sean 9, 11, ya son entrados en edad, Ujú. gente que supera los 50 años. En esa época la media era casualmente de vida 50, 45 años. Entonces, la historia oficial te dice que la Orden de Caballería fue creada casualmente para proteger los caminos de los peregrinos que Ujú. iban a emigrar a Tierra Santa. Entonces, esa gente, 9 personas, no podían proteger un camino desde Francia o desde España, desde Italia a Tierra Ujú. Santa. Eso fue una gran tontería, ¿no? Pero bueno, fue planteado así, así quedó. La Orden del Temple en sus primeras décadas de existencia no suma un solo miembro. Entonces, Ujú. difícilmente una orden militar que quiere estar ahí con digamos, con una presencia militar de control de policía, Ujú. difícilmente se puede sostener 10 años con la misma cantidad de hombres. Evidentemente, la orden temple se dividió después en dos. Una orden que era mística, Ujú. esotérica, que realmente fue por conocimientos antiguos, y la otra que era la visible, la pública, que eran los soldados, la élite, que en definitiva estaban al servicio de los reyes de Jerusalén y del Vaticano. Esas Ujú. dos esas dos órdenes donde nosotros tenemos los datos históricos que realmente debieron existir. Bueno, hay documentación en la Biblioteca Nacional de Francia, donde hay un sello, que es Ujú. el Secretum Templi, dice Secretum Templi, y ese sello no es solamente lo importante del sello, sino es la carta que tiene ese sello, donde aparentemente hay un maestre que le ordena al gran maestre de los templarios públicos volver a Francia. O sea que si el gran maestre, que es la Ujú. máxima autoridad, tiene por encima a alguien que le está ordenando volver a Francia y tiene un sello que se desconoce en toda la cristiandad, que es Ujú. el del Secretum Templi, que es un símbolo de una Abraxas, Ujú. bueno, evidentemente ya en esa época existía una orden secreta, existía una rama secreta de la orden y una pública. Ujú. Entonces, la orden, evidentemente, cuando logra sus objetivos, que es encontrar alguna documentación, no tesoras bajo el templo de Salomón. Evidentemente, ellos lo que fueron a buscar fue documentación para saber dónde estaba enterrado, lo que Ujú. después sí, evidentemente, la historia cuenta que encontraron los templarios. La orden lo primero que hace, llega a Europa y convoca a los rabinos y a los imanes que están viviendo Ujú. en Barcelona para que le traduzca los textos Ujú. que ellos traen en secreto hacia ese lugar. Y una vez que logran esa traducción de esos textos, se presentan en el Vaticano y a partir de ese momento comienza el vuelco de la Orden del Temple hacia lo que todos conocemos. De la noche a la mañana el Papa les entrega todos los títulos habidos por haber, todas las concesiones habidas y por haber, a tal punto que ni siquiera tienen que responder ni a los propios reyes ni a los propios príncipes de la iglesia, solamente al Papa, a un Papa que jamás Ujú. respondieron porque tampoco le hacían caso en absoluto al Ujú. Papa. ¿Por qué? Porque tenían un creador atrás de ellos que era San Bernardo de Claravá y Godofredo de Bouillon. En el caso de San Bernardo, que era el gran maestre de la orden cistercense, no solamente Ujú. era eso, sino que era considerado el papa sin trono, porque era el verdadero papa que nunca quiso asumir de papa. Entonces el papa le consultaba a San Bernardo, que era el fundador de los templarios. Entonces, claro, los templarios no respondían absolutamente a nadie, tenían su propia agenda. Y para tener su propia agenda debieron tener un conocimiento, se enteraron de algo tan importante y vital que haría evidentemente mover los cimientos de la Iglesia Católica. Entonces ese Ujú. conocimiento evidentemente era tan poderoso que lograron la independencia.
con esa independencia total, por eso fueron por la creación inclusive de un país templario, esto que te comentaba de Portugal, Ujú, que fue cortado casi cuando estaban a punto de lograrlo, porque las tierras ya las tenían heredadas tanto del reino de Aragón como del sector que gobernaba la zona de Portugal. ujú, Entonces, la traición de Felipe el Hermoso junto con el Papa de turno hace ujú, que, de alguna forma, ese plan A se caiga, pero había un plan B, ujú. ¿no? Entonces está claro que, bueno, después si querés podemos ahondar en la historia histórica y real de cómo fueron los acontecimientos que llevaron a Felipe el Hermoso a traicionar a los templarios y cómo logró manipular al Papa, eso si querés lo vemos Ujú, después, pero en ujú, definitiva la Orden del Temple no nace como una orden de caballería, nace evidentemente como lo que hoy conoceríamos un grupo arqueológico de excavación, de búsqueda y de rescate ujú, de cierto material que había sin duda que ellos tenían conocimiento y que de ese conocimiento evidentemente lo tenía San Bernardo de Claraval porque la funda con ese fin. ujú. Recuperados esos objetos, la Orden del Temple pasa a ser lo que hoy nosotros conocemos, ¿no? Quizás la orden más poderosa y enigmática de todos los tiempos. Al día de hoy, ¿sigue teniendo los mismos objetivos, digamos, en síntesis, los templarios, digamos, la Orden del Temple sigue teniendo los mismos objetivos de lo que viene conllevando hace muchos años? ¿O hoy en día, digamos, más allá está en la clandestinidad, por ahí es como más un ritual Mira, que conllevan adelante? la Orden del Temple, hay un artículo muy interesante salido allá en el Daily News, un diario muy importante de Inglaterra, allá por el Ujú, 2003. Hay un artículo ujú, donde habla de la Orden del Temple y habla de la Orden del Temple de la sociedad secreta. Vos fíjate que estamos hablando ujú, de un trabajo de un periodista inglés sumamente importante y que seguramente ha tenido la suerte que tuve yo de lograr tener contacto con miembros de la verdadera orden y ujú, lograr cierta información. Y él cuenta en ese artículo que la Orden del Temple tiene una política de estar en todos los estamentos de poder, especialmente en las multinacionales, las transnacionales, y que tiene una forma de filtración de lograr las acciones de esas multinacionales por ahí del 5%, del 7%. No va por el control de esos organismos, pero sí se infiltra con poder de voto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y así a lo largo de todo el globo, en todos los países y en todos los gobiernos. Si vos me decís, ¿ese es el fin de la Orden del Temple? Te digo, no. Esa es la forma de ujú. Ahí está. recabar información del enemigo, por supuesto. La Orden del Temple nace con un propósito sin duda y es el mismo propósito que tiene desde el momento de su nacimiento, que sin Ujú, duda es preservar cierta información, cierta historia. Hay un cuadro en una iglesia templaria en Francia, en el sur de Francia, donde hay un barco que llega arrastrado por ángeles. Está ujú, en el barco María Magdalena, la Virgen María, Juan, posiblemente José de Arimatea, porque está viejo y posiblemente sea él, pero con un cuerpo vivo que está momificado y que tiene un aura. Evidentemente, ujú, lo que quiere decir el cuadro es que a las costas de Francia llegan el cuerpo aún con vida de Jesús, ujú. moribundo, y la Virgen María, María Magdalena, Juan, y evidentemente tiene una connotación tremenda ese cuadro, ¿no? Porque si bien se sabe que María Magdalena, está el mito de María Magdalena y su arribo a las costas de Marbella, Ujú. también hay un mito de que Jesús no murió en la cruz y que posiblemente ambos llegaran al sur de Francia. Y esto es un mito francés. Vos vas al sur de Francia y esto es algo natural escucharlo de la gente. O sea, no Ujú. es una cuestión esotérica y loca, ¿no? Francia vive eh, a flor de piel el mito de María Magdalena y la llegada de ese, de esa unión a tal punto que los primeros reyes merovingios de Francia son los descendientes, evidentemente, de una descendencia directa de María Magdalena. Eso ya no es un mito, ni siquiera es una leyenda, eso ya es historia viva digamos, de la Provenza, del sur de Francia, que casualmente era el territorio de lo que se llamó la Corona de Aragón, de donde Ujú. sale el verdadero mito del rey Arturo. El rey Arturo no es un mito inglés, los ingleses se lo roban, ¿no? Como nos tienen Ujú. acostumbrados. Pero
el mito del rey Arturo en realidad es un mito del rey de Aragón, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando empezás a unir todas las historias, es súper interesante ver cómo en Francia llevan el hecho de María Magdalena y esa conexión con Jesús y la supuesta hija que en la película El Código Da Vinci queda reflejada, que es Sara. Bueno, para los Ujú, franceses, la descendencia directa de Sara, que es la hija de María Magdalena, después podemos poner en duda con quién, pero en definitiva, ujú, el linaje de los reyes merovingios nace con esa llegada a Marbella y está plasmada en una iglesia templaria, eso es lo curioso. En Francia, en pleno París, uno puede ir a la ujú, Catedral de María Magdalena y lo que ujú, va a encontrar como algo sumamente importante es que el altar de semejante basílica no está ni Jesús, ni la Virgen María, ni nadie. El altar principal, ujú. casualmente, es de María Magdalena. Y Jesús está en un costado y la Virgen María en otro costado y alrededor de ella todos los apóstoles. Entonces encontramos lo mismo en Chartres. Chartres es una ciudad que fue la comandancia de la Orden del Temple, que está a 80 kilómetros de París, y que es Ujú, una casi copia, o sea, una gemela, no copia, perdón, me expresé mal, es como el gemelo de ujú, Notre Dame, pero mucho más grande, ujú, mucho más gloriosa y está totalmente inspirada en María Magdalena. De hecho, tiene una connotación muy especial, que a lo largo del Vía Crucis de Jesús, no termina el Vía Crucis con la ascensión de Jesús. Termina el Vía ujú, Crucis con la ascensión de Jesús después de que Pedro y la Virgen María coronan a María Magdalena como reina. ujú. Tremendo, tremendo. Entonces, tremendo porque choca con todo lo que nos han enseñado, ¿no? O sea, no es Claro, a algo... mí me hace así, la verdad. Ujú. Si vos vas acá en Buenos Aires, Ujú, hay una cosa que hay que aprender. La orden del Temple está ligada directamente a los jesuitas y está ligada directamente a los franciscanos. En realidad, a los franciscanos y a los jesuitas. La mayoría ujú, de las iglesias creadas por los jesuitas, hoy la mayoría, no, en su totalidad, digamos, las administran los franciscanos, como hay como un parentesco, digamos, ¿no? Los ujú, templarios, los franciscanos y los jesuitas son los exorcistas por naturaleza y heredaron ese conocimiento de los templarios. Por eso a los jesuitas tienen la misma suerte que los templarios. Cuando el Vaticano se da cuenta que el poder que están tomando los jesuitas en América, no solamente porque se ujú, están encargando de la educación, que es la formación a largo tiempo de una filosofía o de una línea, de una bajada de línea X, ujú. y a eso le sumamos el oro y la plata, digamos, los jesuitas se dan cuenta que los van a traicionar exactamente igual que los templarios y empiezan a hundir los galeones ahí cerca del Río de la Plata, cerca de las costas de Uruguay, llenos de oro que iban para el Vaticano. Para el Vaticano. Bueno, ahí empieza esa diferencia entre unos y otros. Pero lo importante del hecho es que tanto los templarios como los Ujú, franciscanos como los jesuitas entendían que había otro mundo, un mundo espiritual, y cuando San ujú, Bernardo declaraba, nombra la caballería, o sea, nombra la fundación de la Orden del Temple, él dice claramente, esta milicia de Dios no solamente va a pelear contra enemigos de carne y hueso, también lo va a hacer contra los enemigos del espíritu, contra ese otro mundo. Vos fíjate que no es casualidad que a partir de la llegada de Ratzinger, que evidentemente había sido también las políticas de Juan Pablo II, porque era su mano derecha, se cierra la ujú. escuela de exorcistas del Vaticano. Y lo primero que hace Bergoglio, o hoy el Papa Francisco, es reabrir la escuela de exorcismo. Y hay algo que no pasa desapercibido. El Papa Francisco no usa un crucifijo de oro, ¿no? Lo usa de metal. Y Claro, es verdad. casualmente en la historia de los templarios, la espada, ese metal, ese hierro, es lo que se utiliza para disuadir demonios. Ujú, Y otra cosa importante que tiene el Papa también, que deja las estolas tradicionales y usa estolas con cruces paté. Las cruces paté fueron asignadas en forma exclusiva a la Orden del Temple. Ninguna otra organización podía usarla. Entonces hay ujú, muchísimas similitudes y cosas muy profundas entre esas organizaciones que te hacen a las largas ver, y acá voy de vuelta después de todo este derrotero de información, a la agenda de la Orden del Temple. Evidentemente la Orden del Temple
no tuvo una agenda como podría tener hoy la masonería, por ejemplo, que es Ujú. infiltrarse en todos los espacios de poder, qué sé yo, si vos vas a Estados Unidos, los presidentes son masones, los diputados son masones, los senadores son masones y los empresarios que apoyan a esos presidentes son masones. Acá en Mar del Plata, todos nuestros intendentes, hasta el caso de Aprile, son masones, y hasta el día de hoy los importantes empresarios que manejan Mar del Plata, por ejemplo, hasta el día de hoy, que está ahí el templo masón, que nadie puede entrar, lo abren una vez al año por ahí para entrar, pero en el pasillito ahí tranquilo, pero son muy asiduos de ir ahí. Bueno, la masonería tiene una política de infiltración, de estar en el poder por el poder mismo, por el control mismo de las instituciones que controlan al hombre. Hoy si vos básicamente ves toda la conspiración que hay a nivel mundial en temas económicos, vas a ver que siempre Ujú, están metidos el grupo Bilderberg, Rothschild, Rockefeller, Soros, y todos esos son sionistas. De hecho, si escuchás a Biden, el nuevo ujú. presidente de los Estados Unidos, vas a ver una entrevista que tiene yo soy sionista. Y lo vas a escuchar Sí. también a Trump diciendo yo soy sionista. Entonces, Ujú. claro, porque el poder y el sionismo, la gente tiene que entender y Hay separar. un video de Soros, hay un video de Soros hablando de cuál es lo que él quiere detrás de hacer de todo o sea, no es algo Hay que que es saber conspiranoico, es identificar real. y ahí está la diferencia entre los templarios y los masones, ¿no? Mm, Arriba, en los niveles más altos, se ujú, entiende muy bien la diferencia. Abajo, como la información es desinformación, vos vas a una logia y como hay un grado de caballería masónica que se llama caballero templario, cuando llegan a ese grado, ujú, creo que es el 30 o el 32, ujú, claro, se confunden y creen que digamos, el ser templario es lo mismo que ser masón y es agua y aceite. ujú, Entonces, y sus agendas son totalmente distintas. ujú, Entonces, cuando uno ve y hablamos de sionismo, la Orden del Temple tenía bien claro quién era el sionismo. La gente cuando uno habla de ujú, sionismo dice son los judíos. No, no. Sionista no necesariamente tenés que ser judío. Vos tenés el israelita, que es el que nace en Israel, que puede ser de cualquier religión. Tenés el y es judío, que es el antisionista. exactamente, que es el practicante, ¿no? Que practica su religión, y tenés el sionista. ¿Qué es el sionista? El sionista es el que cree en los libros y en los textos judíos históricos que dicen que ese pueblo es designado por Dios para gobernar el mundo, no por la tierra Ujú, prometida, para gobernar el mundo. Ese es el peligro de esa sociedad secreta, de esa secta que es exacto. el sionismo. Entonces los templarios tenían muy claro, ¿quiénes son los sionistas? Los sionistas son los descendientes de esos sacerdotes del Senedrín, que Ujú, eran los ortodoxos, los extremistas, que fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Y ahí donde se confunde o no el ujú, catolicismo o el Vaticano al creer que el mundo religioso judío es la continuación, el cristianismo de esa cuestión histórica y que Jesús vino de alguna ujú, forma a, a revalidar las enseñanzas y los preceptos de Moisés. Y todo lo contrario, él vino a hacer absolutamente todo lo contrario a Moisés. Curaba los ujú, sábados, comía lo que no debía comer, no respetó una sola, rompió todas las reglas de Moisés. Y de hecho él dijo, vengo a proponer o vengo a hacer una alianza nueva y eterna. ¿Qué significa eso? Que la otra alianza no corre más. ujú, ¿Quiénes son los del Senedrín? Bueno, esos sionistas del Senedrín son la descendencia de esas familias que hoy gobiernan el mundo, ¿no? Esos ricos que estaban en ese lugar y que creen profundamente que son un pueblo elegido para gobernar el mundo y el resto del planeta son súbditos. Entonces, Jesús vino a pelear contra eso y se lo dijo claramente. Y aquel que haya leído la Biblia alguna vez recordará el ujú. pasaje en que Jesús va al templo. Todo esto que te cuento es información histórica porque cualquiera la puede revelar, pero Sí. también es creencia de la orden del temple, de esa verdadera, de esa sociedad secreta, ¿no? Por eso es importante que te lo diga. Este es el verdadero sentir que tiene un templario verdadero. Porque pues, Ujú. encontramos en internet que tenés eh, templarios masones, templarios católicos, templarios no católicos. Es una ensalada porque nadie sabe nada. Ahí te das cuenta que no son más Protestantes. que una organización que se viste como templarios, pero carecen del conocimiento real, que es lo que hace la diferencia entre un templario y uno que no lo es. Entonces, el templario tenía bien claro lo que enseñaba Jesús. Jesús en toda su etapa jamás nombra a Yahvé o Jehová en lo absoluto, siempre habla de su Dios como Exacto. Abba, como Es Padre, verdad. y ni Es siquiera es verdad. Padre, es Papi, es Abba en arameo, la traducción exacta, es el nombre que un niño
que un niño llama a su padre. ¿Mm? Así lo llamaba Jesús a su Dios. Jamás habla de Yahvé. Y de hecho va al templo y les dice, ustedes, cuando se enfrenta con los sacerdotes, en el momento que él va con un látigo y tira a todos los cambistas. Ujú. Y él no le dice a los cambistas, ustedes, esto es un templo de oración, ustedes están haciendo comercio acá. No, no, él no está caliente porque ahí hay comercio, él está caliente porque la gente es ciega y sigue Ujú. dando lo poco que tiene para un sacrificio de un Dios que pide sacrificios. Entonces Jesús le dice, cuando salen los sacerdotes, ustedes que son adoradores de serpientes que tienen al mismísimo diablo por Dios. Jamás habla de Lucifer, siempre habla de diablo o de Satanás, que son dos cosas distintas, otra cosa que la Iglesia Católica a propósito cambia, ¿no? Ujú. A María Magdalena la tilda de prostituta, jamás figura en la Biblia que María Magdalena fue prostituta. Y De hablan de verdad. Lucifer como el diablo y no hay un solo texto que hable de ¿Qué Lucifer, diablo sí? siempre habla de Satán. ¿Mm? Entonces Jesús le dice, usted que tiene al diablo por Dios. Entonces, ¿qué es lo que y no es que señala cualquier cosa, los sacerdotes salen del templo, él le señala donde está el arca de la alianza. ¿Y qué hay adentro del arca de la alianza? ¿No se supone que el Yahvé hablaba de a través del arca a los sacerdotes en el medio de las batallas? Bueno, él le dice, ustedes que tienen al mismo diablo por Dios. Entonces ahí se para concretamente Jesús de que su padre no es Yahvé, no es Jehová. Entonces el Ujú. catolicismo y sus variantes, los protestantes, los quien sea, inclusive hasta las personas que están en las distintas ramas del cristianismo, siempre hablan de Yahvé, de Israel, de Jehová, y no entienden las verdaderas palabras de Jesús cuando él hace básicamente esa gran diferencia. A tal punto que después ya en la cruz vuelve a hablar con su padre y sigue hablándole de Abba. Jamás lo llama ni Yahvé y demás. Y cuando uno investiga la historia de Yahvé, se da cuenta que Yahvé es un dios menor babilónico que los hebreos toman en su paso de cautiverio en Babilonia, previo a después de estar en Egipto. Entonces, ni siquiera es una cuestión, eh, es muy fácil de ver que Yahvé o Jehová no es el Dios de Jesús, porque cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe Ujú. las famosas tablas de la alianza, cuando él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque yo tengo que decirle al pueblo, y él le dice, yo soy el que soy. Le pudo haber dicho Yahvé, Jehová, no, le dice, yo soy el que soy, porque evidentemente el que le habló a Moisés tampoco era Dios, era un enviado, por eso no se presenta. Yo soy el que soy, estas son las tablas de la ley. Entonces ahí donde tenemos un quiebre, ¿en qué momento aparece este Yahvé, este Jehová? Porque en las tablas de la ley le dice, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu La mujer prójimo, del y sin prójimo. embargo, cuando baja, el supuesto Yahvé, que ya no está más en el monte Sinaí, sino que ahora está dentro del arca de la alianza, les dice qué batalla pelear y qué no. Y en cada batalla, esto está escrito en la Torá, esto está escrito en las escrituras hebraicas o judías, él le dice Ujú. claramente que no pueden dejar vivo ni a mujer embarazada, ni a niño, ni a anciano. Pero por otro lado hay una tabla que dice no matarás. Y a Ujú. David, que es el rey David, el más venerado, le permite ese famoso Yahvé o Jehová matar al capitán de su guardia para quedarse con su esposa. Y él dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces esa contradicción hace ver que el Dios que le dio las tablas a Moisés, o el ser que le dio las tablas a Moisés, lejos tenía que ver con ese Ujú. Yahvé. Después hay otra cosa muy importante que ningún templario, mejor dicho, que ningún neotemplario sabe, y te la voy a contar, a mí me la contaron, Ujú. este, el poder del anillo. Todos los papas tienen un anillo, ¿sí? Sí, Viste que los que, sacerdotes que, hacen que buscar el se, anillo y demás, ¿no? y cada uno Los tiene obispos. personalizado el suyo. Exactamente. Entonces, el anillo tiene un porqué. Ese anillo, la historia del anillo comienza con Salomón, el hijo de David, y la creación Ujú. del primer templo. Entonces, como el primer templo, evidentemente, era un templo que no se podía construir por las manos artesanas de esa época, ni existían las tecnologías para mover esas rocas, ¿qué es lo que dice Ujú. las escrituras sagradas, ¿no? Entre comillas. Dice Ujú. que este Yahvé, este Jehová, le da un anillo a Salomón para controlar a los demonios. Y le da al capitán de los demonios, que es Asmadeus, que es el que después custodia las famosas minas del rey Salomón de diamantes. Ese demonio custodia esas minas.
Todo esto es historia, estamos hablando de historia, no estamos hablando ni de mito, ni de leyenda, ni estamos hablando de Ujú, texto textual, valga la redundancia, de lo que dicen las escrituras. ujú, Entonces, con con ese anillo dado por ese Dios, por Yahvé, Salomón controla a los demonios, pero ¿para qué? Para que le haga un templo, donde va a reposar por primera vez el arca de la alianza. Entonces, imagínense el Dios de Jesús, con todo lo que nos enseñó Jesús de Abba, si iba a ujú. necesitar darle a un humano un anillo que controlara demonios y utilizar demonios para hacerle su propio templo de adoración y de custodia. No cierra Ujú. ni de casualidad. Los templarios tienen un anillo. O sea, después esa tradición continúa, todas las generaciones toman esa tradición del poder de los anillos. En el caso de los templarios, el anillo del maestre templario tiene la Ujú. función de combatir demonios, por eso se usan los exorcismos, no controlar demonios como era el fin original de la línea sionista de los sacerdotes del Sanedrín, que fueron los que custodiaron después el Arca de la Alianza y los templos. El primero es destruido y el segundo destruido. Y por otro lado, Ujú. si fuera tan importante, yo no veo a Jesús desautorizando a su propio Padre, porque a lo largo de todas sus enseñanzas, Él lo venera, lo ama. Lo Sin referencia. embargo, sin embargo, Él dice, este templo, que es supuestamente de Dios, lo voy a destruir y lo voy a reconstituir en 3 días, que es obviamente una metáfora de que Él al tercer día resucita y crea un nuevo imperio, un nuevo templo, que ese templo era el interior del ser humano. Esa es Ujú. la enseñanza de Jesús. Pero si ese templo hubiese sido en honor de su padre, yo no lo veo a Jesús, digamos, amenazando una obra que está hecha en honor a su padre. Ahí Ujú. tenemos otra diferencia. Entonces los templarios, por eso estaban más cerca del mundo musulmán que del judío, Ujú. porque inclusive el Corán reconoce a María Magdalena y a la Virgen María y al propio Jesús mucho más veces que la Biblia católica nuestra. ¿No? Y lo pone no solamente como un gran profeta, sino como el profeta más grande. Quizás no le reconoce la divinidad como le hace el cristianismo, pero sí lo Ujú. reconoce como el profeta más grande enviado por Dios. Y a la Virgen María es a la personalidad que más nombra el Corán de todos sus personajes. Entonces, claro, eso hizo que los templarios tuvieran una simbiosis muy fuerte con el mundo musulmán. Y esto es histórico. El primer proceso de paz que existe escrito en la historia es un tratado de paz entre el faraón Ramsés II y el rey hitita. Ese es el primer tratado de paz de la historia. El segundo es el que hacen los templarios con los musulmanes. Cada vez que se podía tener Ujú. paz en Tierra Santa, eran los templarios lo que proponían las treguas y eran los únicos que los musulmanes escuchaban porque en ellos sentían el honor de ser guerreros santos, por de alguna forma, que sabían que iban a morir por su palabra y que jamás la iban a quebrantar. Entonces, cuando había un Ujú. templario en el medio de un acuerdo de paz, se respetaba. El mundo musulmán lo respetaba. Entonces, los templarios, como mucha gente cree por las películas, que fueron los asesinos que tomaron Tierra Santa, porque las crónicas de la toma de Tierra Santa dice que la sangre llegaba hasta las rodillas y que se mataba a cristianos, musulmanes y judíos por igual. Esto fue en la toma de 1099, la toma de Jerusalén por Godofredo de Bouillon. Los Ujú. templarios no habían participado de esa batalla, recién iban a llegar 18 años después. Y la gente cree, según las películas, que los asesinos y los que se llevaron puesto todo Jerusalén eran los templarios. No, eso eran los cruzados. Recordemos quién eran los cruzados. Eran todos los asesinos y violadores que estaban en las cárceles de Europa, los mandaron a las cruzadas con con el perdón de sus pecados más un dinero. Entonces, lo peor de Europa es lo que fue a Jerusalén. Por eso no hicieron diferencia, saquearon de Jerusalén y mataron a todo el mundo. Lo mismo que hicieron los judíos a lo largo de todas sus guerras para conquistar la supuesta tierra prometida, que era llevarse puesto a todos los pueblos y, por orden de su propio Dios, asesinar hombres, mujeres. Entonces, cuando Jesús entra al templo, y vuelvo de vuelta, dice todo este recorrido histórico para volver al templo, Ujú. lo calienta a Jesús es que sigan matando animales en nombre de un Dios que todo el tiempo pide sacrificio de sangre. Recordemos que la palabra holocausto nosotros la conocimos por primera vez
o mejor dicho, se nos hizo carne a través de lo que Ujú, fueron los campos de concentración de la Alemania nazi, el Holocausto, ¿no? El Museo del Holocausto, ujú, Holocausto. ¿Qué significa Holocausto? Holocausto significa sacrificio. ujú, Y la Torá, la Biblia judía, dice ujú, claramente que el Dios Yahvé todo el tiempo reclama holocaustos, o sea, reclama sacrificios. Entonces, obviamente, es ujú. lo que sabemos que son sacrificios de animales, ¿no? Dependiendo de tu pecado, el animal debía ser más grande. ¿Mm? Pero no queda ahí. Hay un hecho que marca la gran diferencia entre el Dios de Jesús y el Dios de los judíos, que no era el mismo. Y por eso lo llevan a la cruz. Es Ujú. el hecho de Abraham, cuando ese Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y cuando lo está por Sí. sacrificar le dice, no, obvio que no. Pero ¿alguien imagina el Dios de que nos presentó Jesús? Ese Dios de la bondad, ese Dios de comprendernos que somos chicos descarriados y que estamos en un jardín de infante y que es un padre amoroso. ¿Alguien cree que el Dios de Jesús le podía haber pedido a un padre que asesine a su hijo simplemente por su gloria? No, ¿no? Para medir cuánto era el amor que le tenían. Exactamente no. Entonces, aquel que crea que Yahvé o Jehová era el Dios de Jesús y nosotros tenemos como cristianos alabar eso, está totalmente ciego, sordo y mudo, porque ni siquiera entiende lo que lee, porque está hasta clarísimo en la propia Biblia, está clarísimo en la Torá y está clarísimo en el Corán, que cuentan la misma historia de tres visiones distintas, pero es la misma historia. Y estos son hechos históricos. Esta es la agenda de la Orden del Temple. Haber sabido esta verdad que hacía temblar los cimientos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica todo el tiempo, estuvo de alguna forma sosteniendo el movimiento sionista, porque la Iglesia Católica produce las cruzadas para recuperar una ruta comercial. El mundo Ujú, musulmán permitía la libertad de credo de todas las religiones en Jerusalén. No había o sea, Jerusalén no se toma porque los cristianos no pueden ir a la Tierra Santa. Podían ir sin ningún tipo de problema. Se ujú. toma simplemente por una cuestión económica y es lo que sigue pasando hoy en día. Si vos vas a ver los escándalos del Vaticano, vas a ver los desfalcos y los lavados de dinero del Banco Ambrosiano del Vaticano, dónde están los mayores Ujú. problemas de pedofilia, dónde está todo lo que tiene que ver con trata de blanca, con tráfico de armas. El Vaticano siempre está metido. Y cada Bueno, vez que hay un papa que quiere El cambiar las Vaticano, cosas, lo asesinan. el Vaticano tiene, o sea, según dicen, la riqueza para poder acabar con el hambre mundial dos veces, y no lo hacen, si supuestamente son los que llevan la paz al mundo. Sí, el Vaticano te va a decir, eso lo ha hablado con algún sacerdote muy importante en el propio Vaticano, y él lo que te va a decir, si el Vaticano no es extremadamente rico, lo que tiene es obras de arte que valen, que son incalculables, pero no venderlas, o sea, sería una utopía pensar eso, porque la riqueza, no hay riqueza en el mundo que pudiera acabar con eso, lo que sí tiene esa riqueza o esa equivalencia de riqueza en obras de arte, y Ujú, nadie pondría ese dinero por esas obras de arte, por más que lo valga. Pero a lo que voy es, cada vez que hay un papa que entiende de esto y que no viene de la línea que apoya, porque dentro del Vaticano es una institución, recordemos que el Vaticano es un país reconocido, que tiene ujú, sedes, que tiene ujú, embajadas y demás, entonces tiene políticas, ¿no? Así cuando ujú, un gobierno es de derecha o de izquierda, en el Vaticano pasa lo mismo, cuando llega un papa, o sea, un papa jesuita no es lo mismo que un papa del Opus Dei, ujú. ¿no? Un papa No es lo latino no es mismo lo mismo que un papa Francisco que alemán. Benedicto XVI. Exactamente. Entonces, más allá de que pueden tener la mejor relación del mundo, su agenda es distinta. Entonces, siempre que llega un papa que quiere cambiar las cosas, o lo asesinan o lo suicidan, ¿entendés? Porque ha sido así. De hecho, yo te comentaba al principio, Felipe el Hermoso, para lograr acabar con la orden del Justamente quería llegar a temple, eso. Ujú, primero mata a dos papas, que es otra cosa que no está muy claro en la historia. Entonces, hay dos papas que mueren asesinados por Felipe el Hermoso porque ninguno de ellos quería traicionar a la Orden del Temple. Entonces, ujú, cuando logra este tercer papa, que sí teme por su vida y acepta, recordemos que en esa época el Vaticano no estaba en Roma, sino que estaba en Aviñón, digamos, era un ujú, títere de bolsillo del rey de Francia. Entonces, claro, cuando logra, después de haber asesinado a estos dos papas previos y poner un papa a su antojo, bueno, ahí ujú. sí recién tiene la oportunidad de ir por la orden del temple, ¿no? Bueno, después todo lo que sabemos a lo largo de la historia, cómo lo traiciona, cómo los acusa
de un montón de cuestiones que bajo tortura algunos soldados templarios dicen que sí, que después se arrepienten, inclusive van a la hoguera. Pero yo te voy a comentar algo. Mirá el conocimiento y el poder que tienen los verdaderos templarios y la verdadera orden, que inclusive Ujú, Jacques de Molay en la hoguera lo demuestra con su anillo. Y esto que te hablaba del poder de los anillos y el poder de la ujú, orden del temple en la lucha de sus objetos ujú, sagrados, entre comillas, de ese mundo espiritual y lo otro que tenía que ver con algo mucho más material. ujú. En la propia hoguera todos sabemos que en un momento de lucidez, cuando se da cuenta del error que comete Jacques de Molay, este, y se arrepiente de haber confesado, él dice, bueno, que me prenda fuego, y obviamente así lo llevan a la hoguera junto con otros 40 caballeros. Es verdad. Él en el medio, mientras está prendiéndose fuego, él le dice, tanto al Papa como al Rey, que los iba a ver en menos de un año ante el juicio de Dios. Y así muere. Y de hecho, cada uno muere de la forma que él predije. El Papa muere prendido fuego a los 2, 3 meses. Y después se cree que alguien lo envenena a Felipe el Hermoso, pero en definitiva termina muriendo por causas que se desconocen. No se puede establecer la causa, pero muere. Evidentemente, o murió por esa maldición o murió porque alguien cumplió la venganza y lo asesinó. Pero hasta ahí podríamos decir que es algo normal. Porque hasta inclusive el Ujú, Papa que muere prendido fuego en su propia cama mientras dormía, podemos decir ujú, que también pudo ser un asesinato. Lo que no podemos dejar de observar en la historia, que es lo que no hablan los historiadores, porque hasta acá es hecho histórico, es que toda la descendencia de Felipe queda coartada. No ujú, solamente queda coartada, sino que termina su linaje con él. Y eso no hay forma de ser una casualidad. Y a continuación de eso viene una plaga, que es la peste negra, que dura 100 años en Europa, y sí. 2 de cada 3 personas que viven en Europa mueren. Y todo esto empieza en el mismo proceso de la traición hacia la orden del temple. Entonces, esos quizás conocimientos esotéricos, esos conocimientos de ese mundo paralelo, de esta cuestión de los exorcistas y demás, a mí, ahora es una opinión mía, ¿no? Después de haber estudiado tanto el tema, de que evidentemente los templarios tenían un conocimiento de ese mundo espiritual tan profundo que sabían cómo había elementos que curaban y cómo había elementos que enfermaban. O sea, sabían utilizar ese esoterismo como arma. Evidentemente lo llevaron a la práctica. Después podemos hablar de los Ujú, sonidos, de la curación de los sonidos, de la frecuencia con que estaban afinadas las campanas templarias en las iglesias góticas, que producía casualmente toda esa sanación que nadie podía explicar y que también obedecía a ese elemento distintivo de los templarios que era la longevidad. Los templarios vivían más de 70 ujú. años cuando la media de Europa era 45 y nadie se lo explicaba. Así que si querés después charlamos sobre ese tema, pues son temas súper interesantes que abandonan el Ujú, mito y la leyenda, son hechos históricos y que se pueden corroborar. Eso es lo fantástico, porque podemos hablar de todos los mitos y leyendas de los templarios, pero hay cosas que son increíbles y que no hace falta creer o reventar. Vos tenés los hechos históricos y tenés el relato histórico. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿existen los templarios de verdad? Bueno, yo creo que con todo lo que te estoy contando, uno puede ujú. darse cuenta dónde está la verdadera orden y dónde está el circo. Ahora, justamente vos decías el tema de que, porque claro, algunos los tomaban como, justamente te iba a hacer la pregunta de Felipe IV, pero ya me la respondiste justito. Pero con respecto a esto, muchos hablaban de que eran como superhumanos, literal, porque como vos hablabas la media de edad en la que, bueno, hoy uno escucha y dice 70 años y hoy llegan hasta, las personas hasta casi te sobrepasan los 100 años, pero en aquella época y como Mm. estaba todo emergido en el tema de la salud, los templarios duraban muchos años. Algunos hablaban por eso de que eran casi como superhumanos. Hablaba de que tenían hasta buena alimentación, etcétera, un montón Ujú. de cosas, pero bueno, justamente vos tocabas acá el tema de los infrasonidos. Sí, tenían muchísimas técnicas de sanación. Sanaciones, está claro, la medicina actual te habla de que el 90% al 99% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa esto? Que prácticamente nosotros las creamos. Entonces, si Ujú, vos tenés el espíritu sano, tu cuerpo está sano. Si vos estás todo el día estresado,
Si vos todo el día todo es negativo, todo lo ves mal, evidentemente te vas a enfermar, porque tu defensa baja, eso está comprobado por la ciencia, ¿no? La Ujú, ciencia sabe que el sol, la música, la alegría, el contacto genera endorfinas y eso genera básicamente un estado de plenitud y de alegría, y donde vos tenés un estado de plenitud y de alegría no hay enfermedades. ujú, Esto es la ciencia y lo dice así cualquier estudio. Entonces, los templarios conocían perfectamente que esto lo toman del mundo musulmán. Recordemos que el mundo ujú, musulmán, 800 años antes que Europa, ya tenía cloacas, que es porque fue ujú. el producto básicamente de la peste negra, ¿no? Si bien no fue exactamente por el tema de cloacas, sino que tenía que ver con una cuestión de Pero ahí, ratas y demás. ahí se desencadena, ahí se Si desencadena. Europa hubiese tenido cloacas, no hubiese habido peste negra, eso básicamente. Entonces los musulmanes 800 años antes ya lo primero que hacían sus ciudades con sus cloacas. Entonces los médicos musulmanes estaban, de hecho, los médicos templarios sí o sí eran musulmanes, Ujú, no eran cristianos, porque la orden tenía hasta esto, les permitía a personas que no eran de su misma religión ser parte de la orden y cumplir un rol específico. Los médicos eran musulmanes. ujú, Esto es histórico. Entonces, ellos conocían los beneficios del ayuno. Así como los musulmanes ujú, tienen su famoso Ramadán, los templarios ujú, no se podían dar el lujo del Ramadán porque vivían en guerra y eso los debilitaba mucho. Entonces, tenían ujú, procesos en el mes, ujú, o a lo largo del año, dependiendo dónde estaba el templario. Si el templario estaba en el frente de batalla, obviamente era menor. Si el templario no estaba en el frente de batalla, lo podía hacer en forma más sostenida. Los ayunos, ujú, hoy la ciencia establece que los ayunos que superan las 18 horas generan células madres. ujú, Vos te pones a hacer ayuno 18 horas y comes las horas restantes, entre 18 y 20 horas, no solamente tenés un montón de beneficios hacia el cuerpo, que es la desintoxicación, que es los lavados linfáticos, que es un montón de procesos importantísimos que el cuerpo necesita, sino que a partir de esa cantidad de horas de ayuno empieza a producir el cuerpo, que esto es lo último que se ha descubierto, estamos hablando de los últimos 5 años de ciencia. ¿eh? ujú, Empieza a producir células madres. Las células madres tienen la función gigantesca y fantástica de ir a tomar la célula muerta y reemplazarla por una célula bebé, o sea, una célula recién nacida. Con lo cual eso te lleva un rejuvenecimiento no solamente de la piel, sino de los órganos internos. ujú, A eso le sumas la dieta del Mediterráneo y a eso le sumas esta cuestión vibracional. Los templarios afinaban sus campanas, los músicos esperaban el campanario de las iglesias templarias para afinar sus instrumentos. Por eso encontramos que a lo largo de la historia, todos los instrumentos siempre fueron afinados en una frecuencia que es la 432. Esa ujú, 432 es una equivalencia de 8 ons. 8 ons, la ciencia sabe que en 8 ons vibra el planeta, vibran las plantas, vibran los seres vivos. ujú, Entonces, si vos tenés una frecuencia que te armoniza todo lo que vos tenés desarmonizado, eso es una frecuencia que te sana al mismo tiempo. Espíritu sano, los santuarios lo tenían clarísimo, cuerpo sano. Te puede pasar que vos vas a una iglesia, por ejemplo, y te sentís medio incómodo y te querés ir. Y vas a otra iglesia de la misma religión, sea quien sea, y te sentís bien. Y no es por la religión o las imágenes que estén en la iglesia, es por la geometría con la que está hecha, las paredes o las formas de esa iglesia, porque cualquier tipo de sonido, sea música, la voz o un campanazo, es como los cuencos, ¿no? Vibra. Nosotros somos 75% de agua. Entonces, cualquier ujú, cuestión que tenga que ver con alguna vibración o sonido, nuestro cuerpo reacciona en forma inmediata. Una acción provoca una reacción, dice la ciencia, ¿no? Y eso es fáctico. Entonces los templarios al conocer esto, sabían perfectamente, cuando incorporan el gótico en sus catedrales, ya vienen con ese conocimiento, no solamente de la geometría sagrada, sino también de las frecuencias. Si hoy vas a un pediatra, la medicina moderna te recomienda a los bebés, antes los no natos y después de nacer, ponerle música clásica. ujú, Y no es porque Beethoven o Bach o Tchaikovsky sean fantásticos músicos, es porque esos instrumentos están afinados de origen en 432 MHz y no en 440. Vos agarras una guitarra ahora, la comprás y está afinada naturalmente en 440. ¿Cuándo pasa eso?
En 1938-36, Adolf Hitler, que fue un fanático buscador de los conocimientos de la Orden del Temple por todo el mundo, inclusive en la Argentina, Ujú. le llega esta información. Entonces, Himmler, que era su brujo, ¿no? Su mano derecha, esotérico, el que buscaba todas las piezas de poder religioso a lo largo del mundo porque creía que con eso iban a tener un ejército invencible, ¿qué es lo que hace? Le dice, esta tecnología, que es la tecnología del sonido, no puede vibrar. Si vos querés desarmonizar a la sociedad, tenés que cambiar esta frecuencia y vos vas a tener un arma sónica en cada casa de cada lugar que vayamos a conquistar, ¿no? Entonces cambia la frecuencia a 440, que es la que conocemos hoy. 440, esa división, cuando vos pones una música en 440, por ejemplo, sobre un lugar con agua, vas a ver que las ondas del agua son realmente horribles, son totalmente desarmonizantes. Cuando pones música en 432 o 963, que es la frecuencia que descubre Tesla después con Einstein, vas a ver que la formación de las moléculas de agua son como el árbol de la vida, o sea, es geometría pura y fantásticamente armoniosa. Entonces Ujú. eso, que lo ves en un vaso de agua, imagínate una campana o un sonido en semejante catedral gótica, lo que haría tu cuerpo. Entonces, Ujú. hoy en día se sabe que hay armas sónicas. Hoy el sonido, hoy es un arma el sonido. Hoy hay armas, hoy los ejércitos del mundo tienen armas sónicas que logran deshacer la materia. Esto es Ujú. ciencia. Los templarios ya la sabían hace 1000 años atrás, 800 años atrás, mejor dicho, no 1000 porque todavía no existían, ¿no? Pero 800 años atrás. Entonces, esto es lo fantástico de la Orden del Temple, ese conocimiento que tenían, heredado evidentemente de Egipto y mucho más atrás, porque por algo se especificaron mucho en ir a Egipto y tener ese conocimiento en esa época. Ya Egipto estaba gobernado por los musulmanes y ellos tenían esa simbiosis muy fuerte con ese mundo, con lo cual ahora con todo lo que te empiezo a contar, vos empezás a entender por qué hay que destruir a la Orden del Temple, porque para destruir una idea, vos necesitas una mejor idea, pero para destruir una verdad, primero tenés que desacreditar a quien te la dio. Primero tenés que hacer quedar Exacto. como un loco al que te dio esa verdad para que esa verdad no tenga fundamento. Entonces había que destruir la memoria de la Orden del Temple. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Intentaron que se infiltrara la masonería, que se infiltraran las distintas organizaciones, que después con el tiempo se hacían pasar por ellos y vos decías, pero esto es un desastre, esto es un mamarracho, estos son Illuminati, estos son el nuevo orden mundial, estos son de acá, siempre estos son. Las películas, Ujú. todos son los malos, son los templarios. Gracias a Dios, hay algunos platós en Hollywood y en Inglaterra que son pro-templarios. Y vas a ver las últimas películas, todas están vinculadas a los templarios. El hechicero, la última de Tom Cruise, La momia, donde Ujú. enseñan muchísimo. Es como lo que te decía al principio, ese 15% que se van incorporando en distintas organizaciones. En las películas, muy así al pasar, si estás realmente despierto y pendiente, ves como todo está girando, todo lo que tiene que ver con películas de acción, desde Indiana Jones para acá, inclusive quién engañó a Roger Rabbit, ya hablaba de los templarios. ¿Mm? Es verdad. Ves cómo hay mucha información entre líneas para aquellos que saben leer. En la época antigua, la televisión, el cine, el internet era el arte. Entonces vas a encontrar personalidades como por ejemplo el Dante Alighieri en su Divina Comedia, donde están todos los infiernos y donde para cada uno de los traidores a la Orden del Temple él le dedica un infierno. Muy poca gente sabe que el Dante Alighieri estuvo presente en el juicio contra los templarios. Y la Divina Comedia es una obra que básicamente describe la forma en la que la orden después zafa de todo ese proceso y sobrevive en la clandestinidad. Si Ujú. vas a Buenos Aires, Plaza de Mayo, a la altura del obelisco, mirando la Casa Rosada de frente, girás a tu izquierda, vas a llegar al edificio atrás de lo que sería el Banco Hipotecario Nacional, vas a llegar al edificio de la AFIP. Ujú. ¿Mm? Al frente del edificio de la FIP hay una iglesia construida por los jesuitas, hoy administrada por los franciscanos, pero que en su techo está Jesús abierto de manos, abraza al Dante Alighieri
abraza a San Francisco y los tres de rodilla tienen a Colón. Ujú. Y ahí tenés una alusión perfecta a la llegada de la Orden del Temple a las Américas previos a Colón. Y después podemos hablar inclusive hasta del propio San Martín, una persona que estaba ligado directamente a la Orden del Temple, pero que la historia lo marca como masón por haber apoyado Sí, a un discípulo de él que pertenecía a la logia Lautaro, pero la logia Lautaro no pertenecía a ninguna logia asociada de la masonería. Entonces, ahí empezás a ver, es más, es tan fáctico que San Martín nunca fue masón, que inclusive hay documentos de la época donde habla que la propia masonería no lo deja descansar en paz y hasta proponen que el féretro de San Martín se ponga de pie para que ni siquiera pueda descansar, que sus restos estén en forma vertical, y otros la propusieron inclusive como San Pedro al revés. Y hay otro hecho histórico más grande. Si San Martín hubiese sido masón, jamás sus restos hubiesen descansado en Francia, hubiese ido a Inglaterra, y mucho menos hubiesen descansado en la cripta de la familia de Godofredo de Bouillon, fundador de la Orden del Temple. Desde ahí vienen los restos de San Martín. Entonces, hay otro hecho histórico que es un mandril, que es el delantal que usa la masonería en Perú, que le es regalado a San Martín. Y eso está en el museo de Perú. Entonces, vos no le regalarías un manto templario a una persona que no es templaria. exacto. Si te regalo un mandril es un gesto honorífico que yo te rindo por ser quien sos. Es como si, o sea, a un templario no le va a regalar a otro templario un manto, se lo regalará en honor a una persona que no es de la orden. Porque en la época de las emancipaciones de las Américas, la masonería y la orden del temple sí trabajaron juntas. De hecho, cuando, cuando nosotros, no sé si viste alguna vez la película Corazón Valiente, Sí, la sí. de Mel Gibson. La de Mel Gibson. Cuando termina esa película, que el rey escocés, o el que va a ser el primer, Robert de Bruce, va a ser el primer rey de Escocia, ya muerto William Wallace, el protagonista que hace de Mel Gibson, que sería el San Martín de los escoceses, ellos tiran una espada y termina la película con la espada clavada Sí, en el piso, y clavada. los escoceses, en vez de volver a negociar con los ingleses, van al campo de batalla y le ganan la batalla. Un grupo de campesinos a un ejército terriblemente organizado y que venía de las cruzadas. Lo que no cuenta la historia, y es por qué los templarios son tan fuertes en Escocia, es que del bosque que estaba circundante sale la caballería templaria, y es la caballería templaria la que destruye a los ingleses y salen corriendo, y en esa batalla se logra la independencia de Escocia. Y Robert de Bruce se crea, digamos, se posiciona como el primer rey de Escocia. Y a partir de ese momento, ¿quiénes son esos templarios que aparecen del bosque? Es la rama. Después del 1307, que es traicionada, se sabe que la orden partió a cuatro destinos. Uno a la India, que nadie habla de ese tema, y hay una iglesia Mm, templaria en 1500 en el sur de la ujú, India. Eh, Otra se sabe que partió hacia el norte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se encontraron yacimientos arqueológicos, y ahora te voy a contar que eso ujú, está en mi libro, en la isla de ujú, Ock. Otra posiblemente partió hacia la Patagonia o de lo que es hoy el sur argentino, o quizás el sur de la provincia de Buenos Aires, y la otra partió a Escocia. Esa rama de las cuatro líneas templarias de la flota templaria que llega a Escocia es la que su fuerza le termina dando la victoria a este rey escocés, y es posiblemente esa rama la que funda la masonería, pues la masonería nace entre Escocia e Inglaterra, que es la que después, en venganza de lo que pasa en Europa, la Orden Temple sabe que la única forma de poder existir es debilitar las monarquías europeas. ¿De qué forma puedes debilitar las monarquías europeas? Quitándole la materia prima que venía de América. ujú. Entonces, obviamente, la Orden del Temple crea una sociedad, porque supuestamente desaparecida, necesita crear una sociedad independiente que haga un trabajo que la Orden del Temple no quiere figurar que va a estar. Entonces ahí es donde nace de alguna forma la masonería. Alguna masonería te va a decir, en Londres todo el mundo sabe perfectamente, cualquier historiador, que la masonería, es más, tienen un edificio inclusive que dice 1717. Obviamente Ujú. habrá personas allegadas a la masonería que te dirán que ellos nacen con el primer albañil que hace
el templo de Salomón, para quizás generarse una historia muy ancestral y por eso este tema del prestigio, de lo ancestral y demás. Pero la verdad de la historia es que la masonería nace en ese proceso, se oficializa en 1717 y a partir de ese momento comienzan todos los procesos emancipadores de América con una sola directiva. La Revolución Francesa y el derrocamiento o el debilitamiento de todas las monarquías europeas para que Ujú. la Orden del Temple pudiera tener ese país propio que no pudo tener en Portugal. Que ese país propio no necesariamente tenía que tener un territorio, pero sí tenía que tener una filosofía, que era la libertad, la igualdad Ujú. y la fraternidad. Resulta que después esas tres frases lo toma la Revolución Francesa y hoy es sinónimo inclusive de la propia masonería, ¿no? De la igualdad, la fraternidad y la libertad. Entonces todo está muy, muy, muy ligado a la historia de nuestra América y con esto si querés ya vamos entrando de por qué los templarios sí estuvieron, sí formaron parte del territorio americano. Ujú. Y este quizás es el proceso inicial donde se empieza a conocer, ya 500 años después de su presencia en América, empieza a darse cuenta este, la Iglesia Católica de que los continuadores del trabajo de los templarios terminan siendo los jesuitas en el territorio americano y por eso terminan con la misma suerte, ¿no? Ahora, ¿cómo, antes de ingresar, digamos, de lleno al tema de los templarios con el suelo americano, este, hoy en día se habla justamente vos lo nombraste, el tema del Arca de la Alianza y el Santo Grial también. Uh ¿Qué -huh. sucedió con ellos? ¿Y se sabe dónde están o demás? Hay muchas teorías sobre la ubicación actual del Arca, desde que fue llevado a Zimbabue, el Santo Grial Uh desde -huh. que fue destruido, etcétera. Bueno, hablando siempre de lo histórico, Ujú. la historia marca que no había una arca, había más de una. De hecho, la Ujú. propia escritura judía establece que Aarón manda hacer una nueva Ujú. arca. Ujú. Lo dice. Entonces, ese texto marca a las claras que no había una, había varias. Ujú. Sabemos que por el cuadro del ingreso triunfal del general Tito, un arca Ujú. llega a Roma, ¿no? Sabemos Ujú. de que el rey Salomón se casa con la reina de Saba y Ujú. la reina de Saba podría haber sido, en definitiva, la custodia de esa famosa rama o tribu de Israel perdida. ¿Mm? Ujú. Y obviamente quizás el propio rey Salomón les entregó en custodia un arca o el arca, que es la que hoy se custodia quizás en Etiopía. Esto es la parte histórica. ¿Qué podemos saber de esto en realidad? La verdad, nada. Con el Grial, Ujú. ¿qué es lo que sabemos en forma histórica? O sea, después tenemos las leyendas y los mitos, ¿no? Podemos hablar, Sí, podemos hacer obviamente, obviamente. 50 libros. Pero lo histórico es eso. ¿Qué sabemos del Grial? Nosotros sabemos de que el Grial pueden ser tres griales. Hay un grial espiritual y dos griales físicos. El grial espiritual es aquel que plantea la película de Dan Brown, El Código Da Vinci, donde que el grial es el hijo, digamos, de la unión entre María Magdalena y Jesús, que termina siendo una hija, Sara. Y posiblemente fueron Ujú. mellizos, según lo que quiere explicar Leonardo da Vinci y sus obras, que eran Ujú. mellizos, que eran dos, no uno. De hecho, hay construcciones templarias en Europa donde Jesús tiene en brazo un niño y María Magdalena tiene en brazo a una niña. Esculturas, ¿no? Muy antiguas. Ujú. Entonces, si bien eso no es un hecho real, pero bueno, es un hecho de que ha instalado un tema que está reconocido por la sociedad de ese entonces como normal. Entonces tenemos dos griales físicos. ¿Cuáles son los griales físicos? Tenemos un grial de oro, porque todos dicen, no, no sé, en las películas el grial es una copa de muy poco valor, que no tiene... No, no, hay un grial que es de oro y que tenía piedras y demás, que es el grial Ujú. que usa Jesús en la última cena. Nicodemo, Exacto. que era el custodio de esa vasija, que era del sumo sacerdote del Sanedrín, en la última cena, recordemos que la última cena se lleva a cabo casualmente en la casa posiblemente del propio Nicodemo o de Arimatea. Entonces, estos dos que eran discípulos de Jesús y eran sacerdotes al mismo tiempo del Sanedrín,
consideran a Jesús el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces le dicen, Ujú, esta cena tan especial que él convoca a Jesús, el ritual de la Pascua tiene que hacerlo el sumo sacerdote real de nuestro pueblo, y le entregan el cáliz. Y Jesús lo acepta y lo usa. ujú, Ahí tenés el primer cáliz de la última cena. Ahora, el cáliz que recoge la sangre de Jesús en la cruz, ¿iba a ser una copa de oro, de esto y lo otro? No, está claro que no. ¿Quién va a llevar a semejante lugar con los soldados romanos una pieza de oro invaluable? Nadie. Entonces, ¿por qué la copa de Jesús que junta la sangre es una copa, digamos, de madera común y corriente? Porque era la copa que estaban usando los soldados romanos. ujú, Entonces, evidentemente, alguien toma esa copa que usaban los romanos ahí tirado y juntan la sangre de la cruz. Eso es lo que dice. Entonces, ahí entonces tenemos dos griales. El que junta la copa ujú, de Jesús y el grial que Jesús usa en la última cena. No es el mismo grial, son dos griales distintos. Y después, posiblemente ahí es donde Leonardo da Vinci, en el cuadro de la última cena, es el cuadro de la última cena y de repente no hay un cáliz en la mesa, que es lo raro. Y algunos lo atribuyen porque el que está al lado es María Magdalena y el cáliz es el vientre bueno, todo lo que plantea la película. Pero sí hay un plato. Y posiblemente ese cáliz no haya sido una copa, pudo haber sido el plato de los romanos, pudo haber sido la copa. Entonces Leonardo da Vinci lo que deja en claro, y evidentemente Leonardo da Vinci tenía información muy finita y sabía lo que pintaba, este, lo deja muy de manifiesto la existencia de esos dos cáliz sagrados. El de la última cena, que por más que sea de oro y de piedras preciosas, no deja de ser súper importante, porque con ese cáliz Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y acá arranca la nueva alianza. Entonces es súper importante ese cáliz, pero también el otro de ujú. su sangre. Y el de María Magdalena, que en definitiva es un mito, no lo podemos comprobar. Sabemos entonces a través de la historia que tenemos dos griales históricos y físicos, y también Ujú, sabemos que había más de un arca de la alianza. Ahora, ¿cuál es el propósito del cáliz y cuál es el propósito del arca de la alianza? Para los templarios son dos cosas distintas de lo que cree el cristianismo normal, ortodoxo, tradicional, y obviamente mucho menos el judaísmo, ¿no? ujú. Ahora, hay quienes sostienen que la Arca Alianza se trataba de las segundas tablas y los restos de la primera, y por otro lado dicen los que guardó un rollo del Torá. ¿Se sabe algo con exactitud o digamos que es como gris? Yo en mi libro planteo, yo fui a Comsur-Artuby, es una ciudad muy pequeñita, cerquita de los Alpes, de la frontera con Suiza, en Francia. Ujú, Hay ujú, tres iglesias templarias en 100 metros. En una de ujú, esas, que es la de Santa Filomena, los templarios dibujan el Arca de la Alianza abierta, ujú, ya no tirada por ángeles, sino tirada por ángeles que de la mitad de la cintura para abajo tienen pata de carnero. O sea, que dice la orden del temple, ángeles caídos, ujú, abierta. Y adentro, nada, vacía. Y la menorá, que era ese famoso alimento que caía del cielo, que figuraba, y las tablas de la alianza, afuera y tiradas, como que no tenían importancia. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los templarios acá en el Arca de la Alianza? ¿Qué significa arca? La palabra arca viene de arcano, que significa ángel del Señor, ujú, pero también viene de contenedor. Entonces, si nosotros vemos lo que significa arca y lo ujú, traducimos a nuestro idioma, significa un contenedor de ángeles del Señor. Y vos ves que los templarios dibujan el arca con dos ángeles caídos, o sea, con patas de sí, carnero. ¿Qué te están diciendo? Que se están llevando un elemento que tenía prisionero a otro ángel caído. Y entonces empezás a ver cómo los templarios sabían todas estas cosas. Entonces lo que vemos en ese lugar es que el Arca de la Alianza quizás fue un contenedor hecho para seres que no eran de este mundo, que nosotros en nuestra ignorancia le diríamos ángeles caídos. Quizás eran puros ujú, extraterrestres, pero lo importante es que esa dimensión, esa geometría sagrada, esos materiales, eran contenedores de una radiación tal que mataba a la gente con solo tocarla. Dicen las escrituras judías que aquel que se acercaba el arca, lo mismo la película de Indiana Jones, la búsqueda del arca, no sé cuánto, lo ujú, muestra bien, que cualquiera que miraba el arca o lo tocaba se moría al instante por radiación, por lo que hoy
hablaríamos de la radiación De de una cualquier planta. cuestión de una planta, ¿no? Ujú. Entonces, decían que solamente se podía acercar al arca el sumo sacerdote porque tenía un pectoral con 12 piedras extrañas, que era una supuestamente por cada tribu de Israel, pero que era el único que la radiación no le hacía nada. Claro, tenía como un traje especial. Y acá donde te dice lo fantástico, volviendo al monte Sinaí y las tablas de la alianza de Moisés. De la noche a la mañana, ese ser que habla con Moisés y le da el arca de la alianza, y le da las tablas de la ley, perdón, Ujú. le dice, yo soy el que soy, ni siquiera le dice quién es el nombre, y le da preceptos realmente de una ética y moral altísima. Y de repente aparece el arca de la alianza con un ser que dice que es Dios, que le habla de dentro de la alianza, que tiene radiación, que nadie se puede acercar, y que es Dios todopoderoso, pero habla de adentro de la alianza. Esto dice las Escrituras. Entonces no entendés nada, y encima manda a hacer todo lo contrario de lo que dijo el que estaba en el monte Sinaí, que estaba fuera del arca de la alianza, ya estaba libre. Entonces, Exacto. vos empezás a ver la historia que te dice que el pueblo de Israel va a pelear contra los filisteos, y el de adentro del arca le dice, contra esos no. Y estos que estaban envalentonados, que venían ganando batalla tras batalla, les importó un pepino y fueron igual contra los filisteos. Pierden la batalla, pierden el arca, y los filisteos se llevan triunfales el arca de la alianza a su campamento. Claro, no tenían la protección. Esto dice la Biblia, ¿no? Esto no es historia, esto dice las escrituras judías. Dice que los filisteos empezaron a morir en el campamento y nadie sabía por qué. Cuando mira el arca, dice, no, es por esto, es la maldición del Dios de estos judíos. Devuélvanle el arca. Entonces le mandan el arca con 2 bueyes, que los bueyes apenas llegan al campamento judío caen muertos y empiezan a morir todos los judíos también por radiación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los judíos dicen, no, nos está castigando Dios por no le haberle hecho caso. ¿Entendés? Entonces, claro, ahí es donde nace la necesidad de crear un lugar que contenga esa energía y así nace el primer templo de Salomón. Y ese mismo Yahvé, que obviamente si es un ángel caído tenía otros secuaces, es el que le enseña a Salomón, le da el anillo para controlar los demonios, para crear un centro que era para su propia gloria o para contener la energía que estaba en ese dispositivo. Por eso entendemos que había más de un arca, lo dice la propia Biblia. Aarón manda a construir una nueva. ¿Por qué? Porque había más de uno de esos ángeles caídos. Entonces los templarios que dicen, Yahvé es Satán, Ujú. el famoso, porque lo dice Jesús, ustedes adoradores del demonio que tienen el mismo diablo por Dios. ¿Y quién es el primer ángel caído? Satán. Entonces, ¿quién estaba dentro del arca? Un ángel caído, Satán, Jehová, Yahvé. De verdad. Por eso había que destruir a los templarios. Tenían un conocimiento muy, muy controversial que podía poner de rodillas a cualquier religión, al día de la fecha. Imagínate si todo esto que yo cuento en mi libro, que no lo podés comprobar porque no tenés ni el arca de la alianza ni el ángel caído, Ujú. está pintada en las catedrales templarias y ningún otro historiador tocó nunca este tema. Ujú. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando yo te digo que la Orden del Temple existe, que es una sociedad secreta y que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que vos ves en Facebook, por más que tengan las mejores buenas intenciones, estamos hablando de gente que toma la historia de la Orden, se viste como templario, pero no tiene ni idea de lo que significa ser templario. Exacto. Y eso hay que respetarlo, porque esta gente sangró y murió por su causa, ¿no? Mientras que es muy fácil vestirse de templario con una espadita y ante el primer grito salen corriendo todos. Exacto. Entonces hay que respetar a aquellos que dieron la vida por su causa, por su conocimiento. Es como no respetar a San Martín, que fue un tipo que pudo estar equivocado o no, dependiendo de quién cuente la historia, pero que él murió por Ujú. lo que creía. Entonces los templarios murieron por lo que creían. Y eran los únicos soldados que no se podían retirar del campo de batalla. Por eso eran respetados. ¿Verdad? Por eso los musulmanos cuando los capturaban eran a los únicos que decapitaban. A los demás los vendían como esclavos o pedían algún dinero para recuperarlos. Pero los templarios los decapitaban. No los decapitaban porque los aborrecían. Los Sino porque decapitaban sabían para que iban a ir hasta el final. honrarlos. No, y para honrarlos. Porque morían en el campo de batalla. Entonces la historia de la orden no tiene absolutamente nada que ver con los libros que uno lee,
ni con lo que te cuentan los documentales de YouTube o de History Channel y demás, porque todo eso tiene que ver con esta campaña de desinformación constante que hay para menospreciar la historia de aquel que te viene a contar una verdad que se contrapone con el statu quo establecido en el mundo y que todo tiene que quedar tal cual como está. ¿No? Esto es como las pirámides. Nos enseñaron de chiquito que las pirámides las construyó Keops, Kefren y Miserino, ¿sí? Los tres Ujú. faraones, padre, hijo y abuelo. Y sin embargo las pirámides estaban ahí 10.000 años antes de que estos faraones existieran. Pero, ¿para qué vamos a averiguar? Dejémoslo ahí, porque si no hay que reescribir la historia. Si vamos a ver El, la el verdadera historia revisionismo de tan mal visto. Jesús, claro, hay que revisar la historia. El Vaticano debería realmente revisar sus políticas internacionales y sus alianzas, porque van totalmente en contraposición de las enseñanzas de Jesús y de lo que él mismo hablaba. Porque Exacto, estamos además, hablando de cosas muy complejas. exacto, justamente me tocase, yo quería saber, al día de hoy, porque entre los vaivenes, entre todo lo que hemos ido hablando y lo que hoy vas hablando de esa regularidad de la Orden del Temple y el Vaticano, al día de hoy, ¿cómo se encuentra? ¿Los reconoce, etcétera? Porque, bueno, por ejemplo, con lo que ha sucedido a partir de 2017 con el Procesus contra los templarios. Ujú. No, primero, ni el Vaticano los reconoce, ni la Orden del Ujú, Temple. Esto es una pregunta que yo le hice a la gente de la Orden cuando en su momento me ujú, llevaron por Compsurartuy para ver casualmente ujú, esta historia del Arca de la Alianza. ujú, Y me dice, primero, dos cosas. El Vaticano no tiene poder de reconocimiento de alguien que nunca quiso ser reconocido. ¿Qué quiere decir ujú, esto? Que vos podés disolver una orden, vos podés disolver algo que es tuyo, pero la Orden del ujú. Temple existía muchísimo antes que el Vaticano reconociera sus servicios. Una Exacto. cosa es estar al servicio del Vaticano a partir de una fecha y otra cosa es que el Vaticano te creó y entonces te disuelvo porque yo te creé. Entonces, el Vaticano reconoce la Orden del Temple 20 años después de su creación. Entonces, ¿qué? Si vos sabés que existías 20 años antes y haces una alianza con el Vaticano y te pones al servicio por una causa, bueno, digamos, cuando vos me traicionaste, vos no tenés el poder de disolverme. De última se terminó nuestra relación contractual, hablando, digamos, en Ujú, moderno. Esto es lo que ujú, pasó con la orden. La orden pasa a la clandestinidad porque nunca reconoció ninguna autoridad papal. De hecho, el Secretum Templi que te decía con ese sello inicial y demás, te demuestra que ujú. había el verdadero temple siempre nace como sociedad secreta y arma una rama pública. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy hay una rama pública de la Orden del Temple, Ujú. porque Pero no muy necesita cada profunda. tanto, no, necesita cada tanto instalar algún tema, quizás lo que estamos hablando nosotros ahora, ¿sí? Ujú, Entonces necesitas una rama pública. Y también necesitas que esa rama pública ante la sociedad sea vista como más de lo mismo, para que el mensaje sea solamente a los oídos que tienen que oír. ujú, Y el resto les pasa, le entra por un lado y sale por el otro. ¿No? Pero hay que ujú. saber diferenciar muy bien el circo, el ego, pueden ponerse a la altura de aquellos que dieron la vida por una causa. Ujú. Exacto, exacto. ¿Estás ahí? Ah, Este... porque pensé que se había cortado. Bien. No, sí, 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 porque justo se había tildado y Sí. estaba viendo, no podía ver si se seguía No, o no. tu voz la escuchaba bien, sí. Lo que no te veía en la Listo. imagen, por eso. Una de las cosas que quiero ya tocar es el tema de los templarios y América. Que hay muchos obviamente ponen mitos, leyendas y demás, Hmm. pero bueno, vos lo hablas mucho en tus libros y hasta lo afirmás. No solamente lo afirmo, lo documento. Ujú, Nosotros tenemos sitios arqueológicos en Tuclame, ujú, norte de la provincia de Córdoba, en Jujuy, en Laguna ujú, Colorada, ujú, en Bolivia, en Perú. ujú, Tenemos eh, cuestiones arqueológicas que son datos incontrastables, o sea, digamos, no se puede negar en lo absoluto de su presencia. Pero tenemos un hecho mucho más contundente, que es un crucifijo de plata encontrado en la isla de Ock, ahí enfrente de Canadá.
¿Por qué es tan importante este crucifijo? Porque cuando le hicieron los estudios de los isótopos a la plata, detectaron inclusive de qué mina de plata de Europa salió esa plata. Y fue de la mina de Rennes-le-Château, lugar emblemático, si los hay, de la Orden del Temple y una de las bases operativas de la Orden del Temple y en la fecha de los templarios. Y eso se encontró hace 6, 7 años. Es un hecho arqueológico que tira por tierra el descubrimiento desde lo fáctico, desde lo histórico, desde lo antropológico y desde lo arqueológico, tira por tierra que Colón haya sido el primer europeo en las Américas. También sabemos que han estado los chinos, que han estado los vikingos, que han estado los noruegos, sabemos de eso, pero siempre supimos que esas civilizaciones no fueron pobladores, lo que han hecho es navegar o circunnavegar las costas de América y por eso lo mapearon. La Orden del Temple es la primera que planta bandera y entra a tomar relación directa con los pueblos originarios de las Américas. Lo hace en México y lo hace en la Argentina a través, puede ser del Río de la Plata o de algún lugar patagónico. Sabemos el ingreso hasta Córdoba y obviamente conocemos perfectamente la explotación de las minas de Potosí en Bolivia, porque el que introduce la moneda de plata en Europa son los templarios. Los templarios son los que producen las primeras monedas de circulación legal en Europa de plata. Y no había en esa época minas de plata en producción, no tiene nada que ver con lo del crucifijo de Oakland, no había en producción ninguna mina de plata en todo el territorio europeo, con lo cual semejante cantidad de plata que era acuñar todas las monedas de plata que circulaban en la Europa, habían sido producidas por los templarios. ¿De dónde salió esa plata? No había otro lugar conocido, entonces tenía que ser un lugar desconocido. Y evidentemente con todas las huellas arqueológicas que tenemos, como te dije, tanto en Córdoba, en la Patagonia, no tanto. En la Patagonia lo que tenemos es vestigios de colonos galeses, que es muy distinto a decir que fueron los templarios, con eso que se habla de la meseta de Samuncurá y demás. Ahí no hay un hecho concreto y arqueológico, sino lo que hay es vestigios de posibles interpretaciones de lo que pudo haber pasado. En cambio, en Bolivia, en Perú, en Tucumán, en distintos lugares sí hay vestigios arqueológicos, ¿no? En Lagunas Córdoba podría Coloradas. decirse, en Córdoba pude leer de que documentabas, y yo te hago esta pregunta, ¿no? Desde la ignorancia, ¿se puede tomar como que Córdoba casi como que si fuera la central, digamos, casi como una sede templaria de lo que fue aconteciendo? Mirá, desde lo histórico, desde lo arqueológico no. Desde lo Ujú, histórico hay datos relevantes. Y Capilla del Monte tiene una iglesia, es la única iglesia octogonal que hay en las Américas, que tiene cerca ujú, de 500 años de antigüedad y que era ujú, la capital de Córdoba. La provincia de Córdoba tuvo su primer capital casualmente en este pueblito de Capilla del Monte, donde se arma esa capilla. Obviamente que la construcción templaria, o entre comillas, o con símbolos templarios como existe hoy en día, no es la primera capilla, eso viene a posteriori, muchos ujú, años después. Pero en definitiva, lo que es curioso que ese lugar, básicamente ese lugar, haya sido declarado la capital de Córdoba y haya tenido la ujú, importancia de estar en el Camino Real y haya sido la posta de los cargamentos de oro y plata que venían desde Bolivia y de Perú. Pero hay un dato extra más de ese lugar. Capilla del Monte tiene la particularidad de haber sido el sitio elegido por Himmler, que la ujú, visitó, y por Hitler, donde se buscaba el Santo Grial. En ujú, base a una leyenda de caballería que habla de Sir Parsifal y demás, que es un delirio de un trasnochado que ha querido, sí, que ha querido decir que ese lugar tenía una connotación directa con las cuartetas digamos, de las cuartetas de una pieza musical que habla del mito de Percival y los caballeros del Grial. Y cuando uno ve lo que relata la gente que sigue y repite como loro sin ir a la fuente, se da cuenta, cuando yo que tuve acceso a todas las cuartetas, no mencionan en ujú, absoluto nada que ver con lo que cuentan la cuestión histórica, ¿no? Esto del boca a boca y que dice, no, porque acá el San... No,
no tiene absolutamente nada que ver. Por eso a mí me gusta siempre hablar desde lo que puedo comprobar. Puedo estar Ujú. horas hablando de lo que puedo comprobar, entonces imagínate, puedo estar meses hablando de lo que no puedo comprobar. Por eso cuando me hacen una entrevista o charlo, trato, y como el tema templario está tan manoseado, y a mí eso Ujú. realmente me pone mal porque he mamado muy de cerca toda esta filosofía y el arraigo que tiene el sufrimiento de aquellos que se pusieron ese manto por la idea, su filosofía y su historia. Entonces cuando veo esta usurpación de títulos y honores así graciosamente y casi circense, Ujú. realmente no me pongo a juzgar a nadie porque no soy quien, porque no me pertenece juzgar a nadie, pero me pongo en la piel de aquel que realmente tiene el honor de ponerse en esa posición de pertenencia. Y claro, digo, pucha, a mí me daría, me revuelve el estómago en algunas ocasiones. Entonces, cuando veo lo que pasa con ciertos lugares que también con el fin quizás de generar un turismo esotérico y dicen cualquier barbaridad y mienten a la gente, yo me veo en la obligación como historiador, como investigador, de poner arriba de la mesa las verdades y que la gente busque por sí misma. No quiero contarte mi verdad, yo quiero contarte lo que yo averigüé, darte las pruebas y vos sacá tu propia conclusión. Entonces, cuando viene alguien y me dice, no, Es porque que me gusta que está muy bien documentado, literal. Yo cuando te conocí, cuando empecé a investigar, y antes de la entrevista vos me decías como, mira, de acá yo saco la fuente, como que no me dijiste, mira, esto es así, ¿no? Mira, mirá la fuente claro, hacé tu y propio camino de investigación, porque qué mejor hay que, yo no quiero que crean en mí. Yo lo que digo es, mira, te voy a contar una historia. A mí no me creas, acá están las pruebas, acá están las fuentes. Entonces, ujú, creo que la mejor forma de identificar un libro histórico tiene que ser que esté plagado de fuentes, donde uno pueda ir realmente a certificar lo que uno dice. Y mi libro tiene esa cualidad porque así quiso ser y porque con la gente que me acercó a la orden, esa fue la premisa. ujú, Vamos a contar nuestra historia, pero también vamos a dar algunos ítems específicos para que la gente que le contés esta historia sepa ujú. que no es un invento tuyo, que acá nosotros hace 800 años dejamos las pruebas. Y eso es de alguna forma mi carta de presentación y para mí ha sido un orgullo y un honor no hacer un libro comercial, pero sí hacer un libro que tiene la otra cara de la moneda, ¿no? La historia de los templarios contados quizás por los verdaderos templarios, quizás por los verdaderos templarios. Yo lo afirmo, la verdad, porque con lo que has visto yo lo afirmo. Yo me hago cargo de decir que sí, que es así. Y además, también quería ya hacerte la última pregunta para no quitarte más tiempo, ya que me diste un montón de tiempo. Encima, No, cuando al hablamos contrario, un dijimos, placer. bueno, 1 hora, 40 minutos y la verdad que ya estoy excedido de tu No, bondad, digamos, ¿no? un placer, al contrario. Quería decirte y preguntarte, ¿no? Porque estuve viendo que ahora en marzo vas a presentar un nuevo libro. Me gustaría que la gente escuche y que también quede registrado para cuando yo lo suba a YouTube a esta entrevista completa, que vean y la gente que te va conociendo y que le interesó mucho esto, eh, cómo va a ser si va a haber una presentación de tu libro, cómo va a ser, dónde pones el foco y también bueno, los ejes y con lo que se van a encontrar sin, como que se dice hoy en día, espoliar, ¿no? Digamos, dejar ahí el manto de va a tener de esto. Bueno, básicamente, como te decía, no busco un libro comercial, con lo cual no quiero dejar incertidumbre para que la gente compre un libro. Al contrario, te lo voy a Ujú, decir claramente, es mucho de lo que te he hablado, profundizado ujú, con las ujú, fuentes, las pruebas, donde cada uno puede realmente ir por sus propios medios y lograr la misma información que yo. ujú, Y después, elementos que van en esa misma dirección. De acá hemos tocado quizás 10 temas. El libro abarca 100 temas, quizás. ¿No? ujú, Entonces se van a encontrar con mucha información, no con historias y mitos, sino con información, para que cada uno pueda realmente conocer la verdadera historia de la orden, verla desde ujú, otra perspectiva, aprender cuando vean en televisión o en un medio digital, cuando se habla de organizaciones, por ejemplo, como los Illuminati, saber quiénes sean los Illuminati y ujú, entender que hay terminologías
y hay organizaciones que ya no existen más y que las organizaciones actuales usan esas cosas, esos disparadores, para que vos no estés buscando el verdadero nombre, del causante de los problemas que hay. Entonces, el libro tiene mucho de esto, ¿no? De abrirte los ojos, pero no Ujú, desde el ámbito espiritual. Yo no quiero enseñarte a meditar y que hagas om. Quiero enseñarte a buscar la verdad en los lugares donde está, donde ujú, cualquier persona común como cualquiera de nosotros tiene acceso a encontrar las fuentes de lo que yo te cuento. Y a partir de ujú, ese momento quizás vos hacerte un camino, que te lleve a entender un poquito más de lo que pasa hoy en día. Yo te puedo asegurar que muchos te dirán, bueno, a mí, ¿de qué me sirve saber todo esto? Si total, yo no llego a pagar la tarjeta a fin de mes, no pago el alquiler, no me alcanza para comprar el alimento para mi casa. Pero yo te puedo asegurar que esta historia repercute directamente en lo que nos está pasando como sociedad. Y que esta historia que nosotros hemos contado, que empezaron entre la pelea entre los sionistas del Sanedrín y Jesús, en los próximos años van a llevar a un rumbo a todas nuestras sociedades que todavía no alcanzamos a dimensionar y que es muy importante. Entonces, al momento de que te vengan a vender una historia, este libro tiene la facultad de tener ciertos lugares donde consultar la otra cara de la moneda y entender dónde quizás está la verdadera conspiración y dónde está realmente, la desinformación. Un director de la CIA decía en los años 70, cuando la gente crea fehacientemente y hable de todo lo que nosotros mentimos, ese será el momento que podremos decir hemos ganado la guerra y el mundo está a nuestros pies. Lo dijo un director de la CIA en los años 70 y está tan vigente en esa época como hasta ahora. Entonces me parece que libros como este, que te enseñan a ser tu propio buscador y que no te comas la ujú, galletita de nadie, me parece que es interesante y es digno de darle una chance de leerse. ujú. Y el libro se llama La verdad, Templarios Hijos del Sol, ¿no? Es la segunda parte. Está Templarios Hijos del Sol uno, Templarios Hijos del Sol 2, que es la que profundiza, va al hueso de todo esto. la verdad que agradecerte, César, por haber accedido a hacer la entrevista. La verdad que, bueno, en este ciclo de entrevistas, la verdad que es un lujo tener a un historiador de los Templarios y la verdad que con tanta referencia y demás. No, te agradezco mucho, mucho a vos, agradezco tu tiempo, le agradezco a tu audiencia darme la posibilidad de entrar en su casa y cuando gustes, acá tenés un servidor más que está para esto, ¿no? Para sumar un granito de arena. Dale, muchísimas gracias y la verdad que bueno, ojalá que haya una segunda parte de entrevista para poder tocar más temas. Y la verdad que bueno, para toda la gente, también agradecerle a la gente también de César, que se comunicó y que también está acá. Es la verdad un placer, un placer. Bueno, dependerá de vos. Cuando gustes, ahí estamos a disposición. Un abrazo grande y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta luego.